del día de mañana. A continuación, y para dar inicio entonces a esta exposición, voy a presentar a quien será su docente el día de hoy. Él es Nicolás Lorenzini, es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Psicología Clínica, Educacional y de la Salud de la University College London, es Master of Science en Psicoanálisis de la UCL, investigador de la Unidad de Psicoanálisis en la misma casa universitaria, asistente del profesor Peter Fonagy, docente de la International Psychoanalytic University en Berlín, Alemania, es vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización España y Latinoamérica, miembro del comité editor de la revista Mentalización, Psicoanálisis y Psicoterapia, además de ser autor de diversos artículos científicos y capítulos en psicología. Desde ya les agradezco su participación entonces y les dejo con Nicolás para iniciar la clase. Nicolás. Hola, hola a todos. Estaba ya mirando el chat a toda la gente que se está conectando de todos los rincones. Eh, ya Karin veía que atrás mío está la noche, porque claro, estoy en Alemania, así que aquí son la 1 de la mañana. Eh, Así que por mi propio bien voy a intentar hacerlo entretenida esta hora que viene. Pero sí, yo soy de la región del Maule, por los que están ahí de Parral, de Curicó también, etcétera. Yo soy de Talca. Pero sí, llevo mucho tiempo fuera. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Voy a compartir pantalla para que comencemos. Bien, entonces se ve, ¿cierto? Ya, vale, Sí, perfecto. vale. Bueno, este seminario, esta siguiente hora, la he titulado Mentalizar el trauma, una mirada clínica a través de un caso, y el propósito es, en términos del tema que vamos a tratar, intentar introducir un espacio, al menos de pensamiento, acerca de lo que ocurre cuando el trauma irrumpe en la mente humana y sobre todo qué puede hacerse desde un encuadre basado en la mentalización para acompañar este proceso y para, ojalá, eh, poder hacer que nuestros pacientes se sientan un poco mejor. Algunos de ustedes ya estarán familiarizados con el concepto de mentalización. Sin embargo, y full disclaimer, eh, como ya decía Karine, esta sesión forma parte del contexto general de un diplomado en mentalización y psicoterapia, de teoría y abordaje clínico. eh, y este seminario un poco busca ilustrar el tipo de trabajo conceptual y clínico que vamos a estar explorando en ese programa de diplomado. Un trabajo que va a integrar teoría, técnica, reflexión sobre la mente del terapeuta y sobre la mente del paciente. Am, Durante esta hora pienso moverme entre 3 niveles, ojalá que el tiempo sea suficiente. Sin embargo, por supuesto, como yo no vengo a vender, vengo a regalar, o algo así, también espero dejarlos con al menos la picazón del bichito, diríamos en Chile, para que se interesen en el diplomado y a ver si nos vemos después en este diplomado que empieza, si no me equivoco, a fines de este mes. En la primera clase vamos a tener a Peter Fonagy también, así que otra razón para conectarse. Es la quinta versión del diplomado, o sexta, quinta creo. Así que está bien pulido y lo hemos trabajado harto. Eh, Como les decía, me quiero mover en esta hora en 3 niveles. Primero un nivel más bien clínico, que es el que vamos a estar rotando alrededor, orbitando un poco alrededor del caso de Lynn, que es un caso que está descrito en la literatura y que ilustra de manera muy clara cómo el trauma, sobre todo el trauma complejo, puede fragmentar la identidad y la capacidad de pensar. El segundo nivel, que esto no es necesariamente secuencial en términos del tiempo, sino que los distintos niveles, eh, eh, donde voy a estar, digamos, oscilando entre uno y otro,
Es un nivel más bien teórico, donde veremos, por supuesto, qué significa mentalizar, un poquito a través de los modos prementalizadores, que yo sé que mucha gente ya sabe, y por qué este entendimiento puede que, o ha demostrado de hecho ser tan esencial para la recuperación, sobre todo el trauma complejo. Y por otro lado también el nivel técnico, de cómo esto se traduce en una intervención, sobre todo en un modelo que se llama el MBT, Mentalization Based Treatment, o tratamiento basado en la mentalización, guión TF, Trauma Focused, que es el manual, el último manual, digamos, de mentalización, que está a punto de ser publicado antes que termine este año. No sé si alguno de ustedes ya estuvo en la masterclass que hizo Anthony Bateman para DeepL la semana pasada. Eh, Él ya nos contó con mucho más detalle, de hecho, acerca del MBTTF, pero a mí me va a servir un poco para ir tomando partes más técnicas de este trabajo con trauma. Eh, Antes de entrar en la historia de la paciente, del Lean, vale la pena que nos detengamos un momento en la definición, en lo que significa mentalizar. Eh, Aquí dicen mentalización, pero también le llaman mentalizar. Creo que es más correcto llamarlo mentalizar que mentalización, porque estamos hablando de una función, de un verbo, de algo que se hace, digamos, no es algo reificado. Eh, Se refiere el mentalizar o la mentalización a algo muy humano, muy cotidiano, que es la capacidad de imaginar lo que ocurre en la propia mente y en la mente del otro. ¿Y qué es lo que ocurre en la mente propia y de los demás? Lo que ocurre son estados mentales. Entonces, por lo tanto, mentalizar sería reconocer que la conducta, los comportamientos que sí son observables, tienen un trasfondo mental que no es directamente observable. Que detrás de lo que una persona hace o dice, hay, qué sé yo, pensamientos, emociones, intenciones, deseos, recuerdos, etcétera, etcétera. Que no son ni visibles ni tampoco estables. Son algo que está sucediendo. Ahora, cuando la capacidad de mentalizar eh, está presente o está funcionando más o menos bien, y en el diplomado vamos a ver con mucho detalle cómo no funciona bien, eh, pero cuando funciona bien, podemos en general sostener la complejidad. Y me refiero a la complejidad sobre todo que está implicada en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales. Pero el trauma tiene el poder de obstaculizar esta capacidad de mentalizar, en, en algún u otro grado. En general, el trauma complejo sí la obstaculiza en grados bastante importantes. Y por lo tanto, cuando esta capacidad no está funcionando bien, entonces el mundo en general es percibido y es sentido como rígido, literal, concreto, no tan mental ya, más bien binario. Las cosas son completamente buenas, completamente malas, ya podrían ustedes estar pensando en Melanie Klein un poquito. Bueno, claro, la teoría de mentalización es una teoría contemporánea que proviene del psicoanálisis. Donde el otro, donde las relaciones interpersonales están también binarizadas en términos, por ejemplo, en el trauma de salvador o de enemigo, y las emociones se dan y comienzan a darse sin contexto y por lo tanto suelen ser muy abarcadoras y sobrepasantes. Ya ustedes pueden pensar en personas con sintomatología postraumática, por ejemplo, en las cuales sus emociones totalmente se toman la personalidad de esa persona. En lo clínico, esto se traduce en rupturas en la relación clínica, en desconfianza en el terapeuta, en impulsividad y acting out, o colapsos afectivos en la sesión o entre sesiones. A veces pueden incluso significar intentos suicidas. Por eso, parte del objetivo de este seminario es comprender cómo
el trauma interfiere con la mentalización, cómo la obstaculiza y cómo un tratamiento basado en esta idea de mentalizar puede convertirse en una vía para restablecer el sentido de sí mismo del paciente y la capacidad de pensar, de mentalizar en contextos interpersonales. En el contexto de trauma, la mentalización puede ser pensada en distintos niveles. Y esto va a ser esencial para cuando pensemos en trabajar con el trauma desde estos niveles también. Si uno, por ejemplo, es capaz de hacer una inferencia, porque eso es lo único que podemos hacer acerca de los estados mentales, es inferirlos, no podemos saberlos. Si uno lo hace consigo mismo, con los propios procesos mentales y con las propias cogniciones sociales, es decir, con mi forma de ser frente al otro, en mentalización, y esto es una idea bastante nueva, la gente que trabaja con trauma desde mentalización le llamamos el modo yo, donde hay un cierto, digamos, aislamiento de la propia mente. La mente puede ser consciente de sí misma hasta cierto nivel, pero no está en conjunción o en relación con un otro. Vamos a ver por qué esto es relevante en un ratito más. Otro nivel, un nivel más complejo, y voy subiendo en complejidad mientras va bajando el PowerPoint, digamos. Hay una mentalización de primer orden acerca de los pensamientos y las intenciones de la mente de un agente, de un otro. Eh, Ahora, esta gente también puede ser uno mismo visto como un otro. De ahí que le llamamos el modo mí, porque hay una distancia entre la experimentación de los estados mentales del propio yo, digamos, del modo yo, y el modo mí, más bien, se refiere a una observación de mi propia mente como agentiva, como intencional, desde un punto de vista más bien de un observador tercero, pero que es también uno mismo, ¿no? Esta es un poco más compleja porque implica una cierta separación. Y tal vez usted piense que lo estoy forzando un poco, pero en realidad incluso en experimentos de imagen de neurociencia podemos ver que cuando estamos en ese modo, intentando observarnos y pensarnos como si estuviésemos, como si fuésemos un otro, efectivamente el cerebro está funcionando como si estuviera pensando en un otro. Aún así, si bien es más complejo, todavía el modo mí implica un cierto aislamiento de las relaciones interpersonales. Habría entonces una inferencia mentalizadora personal de segundo orden que ahora tiene que ver con el otro. Es decir, yo puedo pensar en lo que el otro piensa de mí, y por eso le llamamos el mí personalizado. Todavía yo no estoy pensando necesariamente en ese otro como un eh, agente separado, sino que alguien que está pensando en mí. Por ejemplo, esta persona actúa de tal forma porque en su mente hay una visión de mí que lo lleva a actuar de esa forma. Esta persona eh, no me saludó porque piensa que soy un imbécil y me odia, por ejemplo. Como ven, el otro no aparece todavía como tal, sino que aparece como un, digamos, un pivote, un mediador de mi propia percepción. Y en general hablamos de una mentalización de más alto orden, y que es la que probablemente estamos todos más acostumbrados, que es la mentalización más bien colectiva, que adopta al menos dos formas distintas. Una es la mentalización vicaria, que es adoptar la mentalización de otra persona sobre un agente, es decir, lo que creemos que los otros piensan de un tercer otro. Y B, la comentalización, que es
digamos, la atención compartida, podríamos decirlo, en términos de que el objeto de la atención es el estado mental de un otro con respecto a un tercero en conjunción con mis estados mentales de un tercero. Es decir, esto puede sonar un poco enredado, pero en términos de desarrollo se conoce como atención compartida, ¿no? Que es un logro bastante temprano en el desarrollo de todas maneras, pero que cuando hablamos de trauma, este modo está muy obstaculizado. Tiene que ver con mentalizar sobre alguien, sobre un alguien intencional y agentivo, ¿no? Es decir, cuyos comportamientos surgen de sus propios estados mentales, y ajustar uno mismo las propias creencias acerca de un otro, teniendo en cuenta los estados internos de otro observador de aquel tercero. Es decir, es un poco la adaptación social a una realidad mental de un tercero, y si hablamos aquí, por ejemplo, de eh, Donald Trump, algunos o muchos de ustedes vamos a estar adaptando nuestras creencias más o menos a una idea acerca de qué es lo que hay en la mente de Trump, pero hay otra gente que no va a poder participar de aquello porque sus ideas son distintas o porque Trump le produce tanta emoción que la mentalización está obstaculizada. En términos de un diagrama, podríamos ponerlo así, donde está el modo yo, bueno, está el otro que aparece de repente simplemente para el modo mí, que es como está lo que responde, o al menos es hacerse la pregunta, ¿qué pasa por la mente de ese otro? Con respecto a mí mismo. ¿Mm? Y esta mentalización de segundo orden es no solamente qué es lo que el otro está pensando en términos de mi observación propia, como el otro como pivote, sino que intentar darle una agencia a ese otro, y decir, cuál es la experiencia subjetiva, efectivamente, que puede ser distinta a la mía, con respecto a mí mismo. Ahora bien, si aparece un tercero o estamos en sociedad, en grupo, entonces vamos a estar mentalizando los dos a aquel tercero. A través, sin haber perdido los otros dos niveles, digamos, a través de pensar en lo que el otro piensa de mí, desde una manera más bien solitaria, de lo que el otro piensa de mí, ahora considerando al otro como un agente, y de cómo nosotros podemos pensar en un tercero y por lo tanto coordinar acciones en tantos seres humanos. Parte de la definición de mentalización también pasa por, y siento que tal vez estoy haciendo esto muy rápido, pero efectivamente me gustaría que algo de esto les quedara, eh, incluso si no van a tomar el diplomado, eh, que la mentalización es un concepto multidimensional y el trabajar con las distintas eh, dimensiones va a ser muy, muy, muy importante. Va a ser, digamos, el pivote clásico, lo que vamos a estar mirando cuando intervengamos en terapia, ya sea en terapia basada en mentalización u otras terapias que utilicen el concepto como un añadido a lo que ya están haciendo los terapeutas en ese minuto. Y que hay más dimensiones, pero las que nos van a ser útiles para entender hoy van a ser la de yo y otro, que son los dos posibles objetos de la mentalización, y que tiene que ver con la capacidad de observar los estados mentales, percibirlos acerca de los demás y sobre uno mismo. Y los procesos de pensamiento metacognitivos son los que permiten pensar sobre los propios estados mentales y la experiencia interior. Es decir, como metacognitivo, es decir, intentar mirar el propio funcionamiento mental cuando lo hacemos frente a nosotros. Lo que hacemos frente a un otro también es un proceso metacognitivo, siempre y cuando estemos en una relación activa con ese otro. O sea, podríamos pensar en el Sigmund Freud, pero ese otro, en realidad, Sigmund Freud, estamos trabajando sobre alguien que no está en relación con nosotros necesariamente, y que por lo tanto nuestras emociones, nuestro arousal emocional no va a ser tan alto, mientras que si estamos en una relación interpersonal de apego importante con otro, es más difícil mentalizar porque estamos
bajo un arousal emocional en términos de la necesidad de esa relación con el otro. Uno puede entonces estar mentalizándose a sí mismo, perdón, mentalizando a los otros, y en general la mentalización varias veces al día se va a estar moviendo entre uno y otro polo. La forma en que se perciben ahora bien los estados mentales puede ser o se mueve entre los dos polos de lo cognitivo frente a lo afectivo. Y la mentalización en muchos minutos puede tener la fórmula de la mentalización cognitiva, que tiene que ver con conocer y comprender estados mentales propios y ajenos. Estos dos ejes que dibujan una especie de campo, ¿no? Donde uno podría localizar cada acto mentalizador en cualquiera de estos cuadrantes, dependiendo si se acerca a lo cognitivo, afectivo, a los otros o al yo. Y por otro lado, la mentalización efectiva, que es la capacidad para identificar y empatizar con estados de qué tipo afectivos, ¿no? Que son, paradójicamente, los estados que, bajo un arousal importante, impiden esta capacidad de mentalizar. Por último, la mentalización puede ser llevada de manera explícita o implícita. ¿Qué significa esto? Que nosotros la mayoría del tiempo estamos funcionando automáticamente, no controlamos muy bien la mentalización, en términos de que las conclusiones acerca de la mente propia de los demás como que se nos presentan desde algún lugar, digamos, preconsciente, diría Juan aquí. Pero también podemos mentalizar deliberadamente. Es decir, bueno, no es sorpresa para ninguno de ustedes, creo yo, que a los que, por ejemplo, hacemos psicoterapia, la gente nos paga por mentalizar de manera explícita, con esfuerzo, estar constantemente pensando en la mente del otro, del paciente, y la propia mente, la contratransferencia, y ese es el trabajo que hacemos, básicamente. Pero también durante el día, todos los días, hay momentos en que lo hacemos más explícitamente y momentos que lo hacemos más implícitamente, y ambas tienen sentido. A veces es mejor hacerlo de manera implícita y automática porque no hay ni tiempo ni energía para ponerse a pensar efectivamente qué es lo que estará pensando esta persona que viene corriendo hacia mí con un cuchillo ensangrentado, sino que, bueno, hay que automáticamente pensar que esa persona te viene a matar a ti, así que a correr, ¿no? Pero, mientras estamos en nuestra consulta, que huele tan rico a libros y a café, sí tenemos el tiempo y, digamos, la intención y la obligación de estar mentalizando de manera esforzada. El tratamiento basado en la mentalización, y de hecho muchos de los estudios que tienen que ver con el desarrollo del concepto del mentalizar, se hicieron sobre la psicopatología de los trastornos de personalidad, sobre todo los trastornos de personalidad límite. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy vamos a ver trauma. Y el trauma ocurre efectivamente en personas o hay mucha historia de trauma en personas que tienen ese trastorno de personalidad. Y sin embargo, hay otros diagnósticos más allá del trastorno de personalidad límite que se parecen mucho al trastorno de personalidad límite, y que muchas veces son confundidos con aquel, pero que lo más importante no es necesariamente la identidad, las relaciones con el otro, etcétera, sino que la presencia del trauma. Tanto así que en las muestras que hemos ido estudiando desde el 2008 en adelante, en términos de cuáles son los efectos de la terapia basada en la mentalización, que lentamente, y sobre todo con la emergencia, bueno, ahora ya ineludible, del diagnóstico de estrés postraumático complejo, es que nos empezamos a dar cuenta que muchos de los pacientes que nosotros habíamos estado midiendo como borderline, como límite, efectivamente tenían trastornos por estrés postraumático, más o menos complejos, ujú, eh, y que todas estas personas tenían ciertos elementos en común, pero que aquellos que podrían haber recibido el diagnóstico del trauma complejo
y por lo tanto haber descartado el de trastorno de personalidad borderline, si bien el trastorno de personalidad límite es el trastorno con más comorbilidad que existe, digamos, en el DSM, esas cosas que tienen en común pasan a ser mucho más centrales en las personas con trauma complejo. Y que tienen que ver con, bueno, esto ya yo creo que lo saben, experiencias mentales intrusivas, que tienen que ver con revivir el trauma, con la evitación de estímulos que puedan provocar esa ansiedad de revivir el trauma, eh, con un cierto tono de expectativa ansiosa, como un tono de amenaza constante, y alteraciones en las relaciones interpersonales, alteración en la identidad, y como, bueno, cualquier otro trastorno psiquiátrico del DSM, desregulación afectiva. Resulta que las personas que presentan trauma complejo, si bien nosotros sí las confundimos con borderlines hace 20 años, y que ahora que tenemos mejores implementos estadísticos, tomamos estas mismas muestras, etcétera, etcétera, que ya teníamos de antes y empezamos a ver que eran efectivamente las personas que, si bien tenían algún beneficio de la terapia de mentalización, eran en general las que estaban menos beneficiadas. O sea, dentro de la muestra, toda la muestra en promedio le iba bien, y por lo tanto la terapia de mentalización se hizo famosa porque está basada en la evidencia, pero reanalizando esa misma evidencia, y hay gente que llevamos siguiendo casi 20 años, hace poco salió eh, publicada el seguimiento a los 18 años de terminada la terapia, pero en general el grupo del trauma complejo, dentro de aquellos que pensábamos que eran todos borderline, son los que se beneficiaron menos. Entonces era necesario hacer o repensar el tratamiento basado en la mentalización e intentar darle un foco en el trauma, que tiene efectivamente cambios importantes con respecto al tratamiento tradicional. Así que voy a revisar con ustedes un caso para irles mostrando cómo trabajamos desde la mentalización cuando el trauma parece ser lo principal. Este caso está publicado ya hace 15 años. No es un caso que estoy inventando ni es mío, sino que está bien, bien, bien trabajado para poder yo así extraer detalles importantes. Estamos hablando de Lynn, que cuando llega a consultar, llega a los 46 años de edad, una mujer inteligente, trabajadora, con estudios universitarios, pero profundamente cansada de sí misma. Había tenido varios tratamientos previos, algunos de ellos efectivamente sí centrados en el trauma, pero todos estos tratamientos terminaban más o menos de la misma forma, que era con rupturas de la relación, impases, eh, confusión en el caso, digamos, en ella y en el terapeuta o la terapeuta, eh, y una sensación final como de fracaso que se compartía entre el paciente y terapeuta. La historia de vida de Lynn, y ahí es donde aparecen el trauma o los traumas en este caso, su historia de vida está marcada por una sucesión de pérdidas tempranas. Los primeros meses de vida ya los pasó pasando de distintos hogares de acogida, digamos orfanatos, uno detrás de otro, eh, hasta que es adoptada por una familia de convicciones religiosas muy estrictas. Y parte de esas convicciones religiosas era que esta niña, digamos, de 1 año y tanto de edad, no le era permitido, o no era permitido en esa casa en absoluto, la expresión emocional. Las emociones no tenían cabida en esa casa. Am, la madre adoptiva de esta familia era una mujer que probablemente tenía un trastorno de ansiedad, y era muy temerosa de lo que pensaran los demás de ella. Y su padre, por otro lado, un hombre autoritario, moralista, y que causaba, que tendía a castigarla muy duramente con cualquier muestra de rebeldía, autonomía, manifestación de la propia identidad, que es algo que por supuesto se va haciendo de a poquito durante el desarrollo. Desde los 3 años que ya ella comienza a ser víctima de abusos físicos,
golpizas y abusos sexuales, primero por parte de un vecino y luego por parte de su hermano adoptivo. Y cada vez que intentó contarlo, por supuesto que en este contexto ella recibió silencio y reproches. A los 16 años, cuando finalmente se atreve a hablar, su familia la acusa de mentir y la expulsaron de la casa. Entonces vivió con la convicción de que su existencia era, en el fondo, toda su existencia, un error. Cuando entró al programa de tratamiento que describen Stuart, Dodson y Faulding, ella presentaba lo que en trastornos disociativos pensamos como la disociación estructural terciaria, que es una separación entre varias identidades, algunas de ellas aparentemente normales, que son las que le lograron, o bajo esa identidad ella logró pasar a la universidad, tener una actividad profesional normal, eh, como si ella tuviera partes de su personalidad que eran adultos funcionales, capaces de trabajar, de cuidar de otro, de conversar racionalmente, y otras partes que quedaban fijadas en el tiempo, en el momento del trauma, y que la atacaban reviviendo escenas del pasado como si fueran actuales, los famosos flashbacks, ¿no? Eso se notaba en terapia de inmediato, porque ella pasaba de un tono contenido, conversacional, reflexivo, a momentos de colapso emocionales de un segundo a otro. Y eso iba acompañada de una tensión extrema de su cuerpo, su mirada se perdía, como que quedaba atrapada en un episodio disociativo, a veces por varios minutos. Otro elemento muy importante que vamos a pillar mucho en el trauma es que su vida diaria estaba dominada por el sentimiento de vergüenza. Cuando ella se describía a sí misma, lo hacía con frases más bien moralizantes, si bien esta familia tuvo un poco de influencia en ella. Soy asquerosa, soy repugnante, soy un error, no merezco nada bueno. Y tenía, por supuesto, un montón de otras sintomatologías de tipo relaciones ambivalentes con la alimentación, momentos de autodaño, ideación suicida. Lo que ella decía que era lo más doloroso, eso sí, era su imposibilidad de confiar. Lo que, entre otras cosas, no solamente ponía un obstáculo muy grande a la terapia, sino que también a su cuerpo. Entre eso, no solamente su cuerpo en tanto en la alimentación, etcétera, y tuvo momentos de anorexia y de, como les decía, de suicidio, sino que su cuerpo en relación con un otro, particularmente desde la sexualidad. Ella estaba sexualmente, no tenía ningún interés ni disfrute cuando efectivamente eh, estaba teniendo sexo, porque sí, sí lo tenía de vez en cuando. Ujú. Ah, el equipo terapéutico fueron 3 terapeutas, ujú, 2 en grupo y uno individual. Ella estuvo en grupo e individual, que es una cosa que sucede en la terapia de mentalización focalizada en el trauma, donde efectivamente para aumentar un poco y para acelerar el proceso de confianza, se pone a la gente en un grupo entre 6 y 8 personas, donde todos tienen algo traumático que contar. Es como esa idea de, tú no sabes lo que me está pasando porque no te ha pasado a ti, bueno, nos ahorramos eso. Además, se le dio el soporte de un equipo de asistentes sociales, ujú, que era como, la asistente social jefa era como su case manager, era como la persona de contacto, la que coordinaba con su trabajo, con otras instancias de la vida de ella. El trabajo empieza por, obviamente, lo más básico, que es establecer seguridad y previsibilidad. Se diseña un plan de crisis, como en todo tratamiento de personas graves. Se definieron rutinas, es decir, el setting que iba a haber, y contactos en caso de emergencia para para los terapeutas y también para ella. Ahora, de manera importante, en las primeras semanas no se abordó directamente el trauma.
la prioridad, y esto va a ser la prioridad de todos los tratamientos de mentalización que tengan que ver con trauma, incluso si no son el Trauma Focused One, es crear un marco mental compartido. Es decir, lograr que Lynn, en este caso, se sintiera como que estaba siendo mentalizada, es decir, que se sintiera pensada y contenida, pero sin ser invadida por el terapeuta. Es decir, a diferencia de otras terapias, digamos, no vamos a ir por una abreacción, ni por un relato del trauma, ni por una exposición nuevamente al trauma, sino que lo primero es simplemente intentar validar y entender lo que a ella le está pasando. Es decir, que ella nos vea a nosotros como terapeuta mentalizándola a ella. Importantemente, Lynn desde niña había aprendido a leer las señales corporales de los adultos para anticipar el peligro. Ya les decía que ella estaba siempre como preocupada. Así que cualquier cambio de tono de voz del terapeuta, un silencio tal vez un poquito más largo, una mirada que ella no podía entender, podían activar el recuerdo implícito del abuso, y de ahí es que ella pasaba de un segundo a otro, de esta persona más bien adulta a esta persona con una invasión, digamos, de las propias emociones, con estos flashbacks, con esta desregulación extrema. Su capacidad de mentalizar en ese minuto colapsaba. Ella no era capaz de pensar en lo que le estaba pasando, y tampoco, mucho menos, pensar en cómo el terapeuta podría haber estado percibiendo esto. Solo podía reaccionar. Ah, fue súper importante para el equipo de los 3 terapeutas y la asistente social mentalizar en grupo, también entre ellos, digamos, la propia contratransferencia, que puede ser muy compleja en estos casos, porque la situación cuando se vuelve caótica, para nosotros también es un obstáculo a nuestra propia capacidad de mentalizar. Y entonces la idea es intentar al menos mantener la curiosidad de lo que está sucediendo y no intentar arreglarlo, digamos, que era lo que los otros terapeutas hacían, fracasaban y después la terapia fracasaba. La idea no era necesariamente ir a discutir la realidad de las percepciones de Lynn, sino que ir a buscar su experiencia subjetiva. Es decir, ese silencio no fue porque yo esté pensando nada malo, no, sin intentar aclarar la situación desde el punto de vista de una realidad objetiva, sino que más bien intentar explorar qué significa para ti, con esta curiosidad mantenida en el terapeuta, que el otro, o sentir que el otro te está juzgando. ¿Qué imagen de ti misma aparece en esos minutos? Recordemos el modo mí. ¿Y qué historia temprana parece reactivarse con eso? Con mucha paciencia y sobre todo con esa capacidad de sostener la incertidumbre en momentos del caos, son los momentos claves, digamos, para el avance de esta psicoterapia. Es lento. Tenemos un trastorno de identidad disociativo entre medio, que es lo que yo les decía, como esta disociación estructural terciaria, es un modo del trastorno disociativo, y si ustedes van a leer del trastorno disociativo, dentro de los 3 primeros párrafos se van a encontrar como el tratamiento psicoterapéutico de estas personas es muy largo y muy lento. Bueno, no es distinto. Habían recaídas, por supuesto, habían momentos de alejamiento, de reencuentro, pero a través de la estabilidad que los terapeutas fueron capaces de otorgar, a veces una estabilidad muy básica, Lynn comenzó de a poco a distinguir entre sus distintas partes internas o alters, digamos, y reconocer que todas ellas formaban parte de una mente herida, de la misma mente herida. Teniendo esto en cuenta, ¿vale? El trauma, desde la teoría de la mentalización, no es simplemente una serie de recuerdos dolorosos, sino que es una experiencia que interrumpe el desarrollo de la propia mente. ¿De la propia mente en qué sentido? Como un espacio de una reflexión que puede ser compartida. Es decir, el trauma, cuando, digamos, el trauma sobre todo temprano, cuando un niño o niña vive algo insoportable como la violencia, el abandono, la humillación, etcétera, y no hay nadie que lo ayude a entender lo que siente,
la mente lo que aprende a hacer es a desconectarse de sí misma y de la necesidad de relación con el otro. Am, John Allen, que es un experto en trauma, tiene una definición muy bonita, que es, el trauma no es lo que sucede, sino la percepción de que la mente está sola frente a lo que sucede. Bueno, a todos ustedes les habrá pasado que algo malo o algo medio traumático les pasa o terminan con un novio o alguna cosa de ese tipo, y una de las primeras cosas que van a hacer es pescar el teléfono y llamar a alguien. Y si no funciona bien, entonces se disminuye el efecto de ese evento sino traumático, traumático. La desconexión, por el otro lado, cuando no hay un otro que mentalice mi trauma por mí, porque es sobrepasante el trauma, da paso a esta desconexión que es funcional, es adaptativa. ¿Mm? Sirve para sobrevivir, sobre todo en un niño que es dependiente, digamos, muchas veces de las mismas personas que están efectuando ese trauma. Pero esto va a dejar una huella duradera en el desarrollo de la propia capacidad de mentalizar. Porque mentalizar requiere confianza. Para poder pensar en lo que uno siente, necesitamos primero haber experimentado en la historia de nuestro desarrollo que alguien pensó en nosotros. Para poder tener una mente, alguien, una figura de apego usualmente, tiene que poner esa mente ahí primero. Ahí donde, en ese cuerpo, en ese cerebro. La mente no es solamente el cerebro, sino que es esa capacidad de un espacio de relación donde las propias experiencias y las experiencias de todos son compartidas en una realidad compartida. Es decir, que cuando, por ejemplo, lloramos como bebés, alguien intentó comprender por qué yo estaba llorando. ¿Qué es lo que nos pasaba? Y cuando sentíamos, no sé, rabia o miedo, hubo una mente que toleró esa rabia y miedo que yo tenía y le puso palabras e hizo algo al respecto. Quiere decir que el desarrollo de la propia mente, y entre eso, de la capacidad de mentalizar, está basada en la capacidad de mentalizar de mi figura primaria de apego. Es como si la mentalización fuese contagiosa, casi. Es ahí cuando las emociones se vuelven pensables, digamos, digeribles, integradas. Pero en el trauma temprano, esta experiencia falla. Y el niño aprende a mostrar que aprende que mostrar sus emociones es peligroso, que sus sentimientos son incorrectos, como Lynn decía, yo soy un error. O que lo que vive nadie quiere escucharlo, ni siquiera uno mismo. De ahí la disociación. La mente se defiende con dividir, evitar, borrar. Eh, y se crean estos compartimientos, ¿no? Donde hay algo que funciona muy bien o parece funcionar muy bien, y hay momentos en los cuales somos víctimas de un recuerdo de ese trauma y perdemos esa capacidad de funcionar muy bien. En ese sentido, cuando la mentalización colapsa, aparece lo que llamamos los modos prementalizadores, que son etapas anteriores al desarrollo adulto, digamos, de la mentalización o de la mentalización propiamente tal. ¿Mm? Uno se llama la equivalencia psíquica, es decir, mi mente y la realidad son lo mismo, son equivalentes, digamos, no hay diferencia entre el mundo interno y el externo. Si me siento sucio, es porque soy sucio. Si me siento un error, es porque soy un error. Yo pongo a veces el ejemplo, que se lo robé a Peter Fonagy, que es, a veces me miro al espejo, sobre todo el lunes de la mañana, y digo, puta, que estoy feo, que estoy viejo, que estoy... Pero también por otro lado sé que estoy pensando eso. No es que yo efectivamente esté viejo, feo, un poco atractivo, etc. Hay algo ahí de la realidad mental que fuera de la equivalencia psíquica, en la manera que pensamos o mentalizamos de manera adecuada, es, eh, perdón, me distraje con una rayita que me hicieron ahí, que, que la realidad psíquica y la realidad externa son dos realidades, o sea, ambas son reales, pero que no son la misma realidad, pero que si bien no son la misma realidad,
se comunican entre ellos. Ahora, si uno desconectara totalmente esa equivalencia psíquica y la realidad mental estuviese completa o radicalmente desconectada de la realidad externa, es que estamos hablando de otro modo prementalizador, que es el modo hacer de cuenta, como si, pretendido. Malas las traducciones que hay en español, o muchas, de esto que en inglés se llama el pretend mode. Es como cuando Lynn era una adulta, estaba en un modo pretendido, en el cual ella era capaz de hablar emociones, acerca de emociones sin sentirlas, como si fueran ideas intelectuales desconectadas entre sí. Eh, es la defensa más típica en el trauma frente al dolor, de revivir, de recordar, de resentir el trauma. Hay una tercera, que es más, un tercer modo prementalizador que es más presente en trastornos antisociales, por ejemplo, se llama el modo teleológico. Y ese modo es lo contrario al mentalizar en términos de secuencia, es decir, solo las acciones físicas concretas pueden aliviar, probar, hay que hacer en lugar de pensar, no hay reflexividad, sino que hay un hacer. A veces en el modo teleológico, por ejemplo, Lynn termina autodañándose, haciendo algo en contra de en lo que la equivalencia psíquica le parece como un error el existir. En el trauma complejo en general, estos tres modos están siempre alternándose. Si bien cuando vemos a alguien que, por ejemplo, llega voluntariamente a la terapia, es porque existe un modo de pretender, un modo de desconexión importante. Porque hay gente que dice que logra pensar en algunos minutos como un adulto. Partes de la personalidad que están intactas, o que aparecen intactas al menos, aparentemente intactas, dirían los autores que hablan de disociación. A veces Lynn y las personas con trauma complejo quedarían atrapadas en equivalencia psíquica, experimentando sus emociones como hechos absolutos, o a veces se refugiarían en ese modo pretend mode, hablando fríamente de su historia, como si no les molestara en lo más mínimo. O a veces cuando la tensión es insoportable, se pasa al modo teleológico, se corta, restringía ya la comida, buscaba castigo o alguna forma de alivio físico. Una persona con trauma complejo no puede desarrollar relaciones de confianza. Pero una persona con trauma complejo también, como no es capaz de mentalizar, porque después de todo, a ver, ¿qué es la confianza? La confianza es lograr mentalizar a un otro lo suficiente como para poder hacer una apuesta acerca de el estado mental futuro de esa persona. Estoy mezclando aquí un poquito de sociología con Niklas Luhmann y mentalización. Es como apostar a un estado mental futuro de un otro. Pero si no hay capacidad de confianza, si el otro no me percibe a mí o nunca me percibió como agente y yo no fui capaz de desarrollar mi capacidad de mentalización por presencia de ese trauma, entonces esa persona no va a ser capaz de confiar en el otro y no solamente va a dudar de los demás, sino que va a empezar a dudar acerca del conocimiento mismo. Eh, Hay una especie de modo yo o modo mí que está radicalmente, digamos, totemizado. No se va a mover de ahí. Como que hubiese un sentido o la gente llega con una idea, a veces no explícita, pero que se nota en las primeras sesiones, de que la comunicación humana o las relaciones interpersonales no tienen nada de seguras, no tienen nada de significativos tampoco. Entonces las relaciones son más bien superficiales. En el caso de Lynn, particularmente, cada intento de contacto con el terapeuta era vivido como una amenaza potencial y su mente oscilaba constantemente entre vigilancia y la total entrega. Cualquier gesto empático del terapeuta, y esto es importante, podía parecerle invasivo en vez de empático y mentalizador. Estábamos aquí frente a un caso que incluso lo más básico del arsenal de intervenciones de un terapeuta podía tener el riesgo
de convertirse en algo invasivo, mientras que cualquier mantenimiento de distancia le parecía un abandono. Y en ese vaivén, la mentalización que ella tenía colapsaba constantemente. Así que el objetivo de la terapia al comienzo no era analizar el trauma, sino simplemente, ya lo venía adelantando, crear condiciones para que la mentalización pudiera sostenerse incluso bajo estrés. Esto implicaba a los terapeutas, de manera muy concreta, hablar más lentamente, usar un tono de voz más bien constante. eh, Difícil, o sea, los terapeutas no somos actores, ninguno de nosotros tomó clases de voz, o alguno de ustedes también lo hizo, pero eh, tengo un primo que es actor y me decía, no, a ti te serviría mucho tomar clases de voz, movimiento, posición. Eh, pero teníamos que estar controlando eso, al menos cuando trabajamos con TF, estamos siempre controlando nuestro tono de voz. Otra cosa muy importante es marcar con claridad los límites, decir, y los tiempos, es decir, el setting de la terapia. De hecho, el setting va a ser nuestra primera y mejor arma, porque ahí es donde está esa capacidad de, por lo menos, ella poder apostar que el próximo miércoles a las 4 de la tarde tenía hora con el psicólogo. También en estos casos complejos, y yo tengo un par de estos casos que veo también de manera privada, o sea, no los tengo en grupo, en fin, son casos que implican una reducción importante del furor curandis que tenemos todos dentro, porque estos casos nunca son de recuperación lineal, eh, las rupturas de relación son constantes, pero desde el punto de vista de la mentalización, las rupturas son incluso, yo diría, necesarias, porque es durante una ruptura que nosotros podemos detener la interacción e ir a ver qué es lo que pasó justo antes, ir a mentalizar esa ruptura. Por último, y solamente por último, en términos de una secuencia, es que mentalizamos el trauma. ¿Y qué significa eso? Significa ayudar a la persona a recuperar la experiencia de tener una mente que puede pensar en el trauma, pero que hay otras mentes que la piensan a ella mientras piensan el trauma, que la pueden sostener mientras ella piensa en el trauma. No es este recuerdo o recontacto con el trauma, no es en ningún caso una experiencia intelectual, sino que más bien relacional, emocional. Y la idea es que podamos reintroducir o, digamos, reencender la posibilidad que la experiencia interna tenga sentido en el encuentro con un otro. Pasando a algo un poquito más, digamos, conceptual, el modelo del MTTF, que es el modelo con que se trató a Lynn, eh, es usar el Mentalization Based Treatment Trauma Focus, o la terapia basada en mentalización enfocada en el trauma, desarrollada por Anthony Bateman y Peter Fonagy, que son los que han desarrollado el MBT a secas y otros MBTs más, y junto con Patrick Leuten, que es un psicólogo belga muy versado en trauma y en psicología psicosomática, digamos, en psicopatología psicosomática. Eh, Ellos fueron los primeros que contrataron, sobre todo Bateman y Fonagy, que estaban trabajando con gente con DPD, con trastorno límite de personalidad, eh, que los pacientes con una historia de trauma complejo no lograban sostener el proceso mentalizador en los programas de MBT tradicionales, como les decía. Entonces, cuando el trauma está en el centro de la vida mental, la mentalización colapsa demasiado fácilmente como para que el MBT a secas tenga los resultados que tiene con los otros pacientes donde el trauma no es tan central ni significativo. Los beneficios a veces no solamente, o sea, la pérdida de beneficios del MBT con este tipo de personas no solamente tiene que ver con un colapso emocional durante las sesiones o entre sesiones, sino que un poco con lo contrario, un poco con que estas personas lograban como hablar con aparente insight,
pero era un insight más bien vacío, intelectualizado, desconectado de la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción está en otro lugar. Nos defendemos acerca de ello. Lo que hace que el vínculo terapéutico nunca sea lo suficientemente profundo. Y si ya pensamos en lo que decía ya hace 100 años, 110 años, Sigmund Freud respecto a, por ejemplo, la psicosis, él decía, no, no se pueden tratar porque no hay transferencia. En este caso estamos hablando de algo, tal vez no de transferencia propiamente tal, pero sí de esta capacidad de confiar, que si no existe en el terapeuta, o sea, en el paciente, entonces no va a haber progreso. Am, el propósito de este modelo no es recordar o, o revivir el trauma, sino que mentalizar el impacto del trauma en el presente, en la propia mente del paciente, dentro de un contexto seguro y colaborativo. Y por lo tanto hay 4 focos clínicos fundamentales. Uno es los problemas o la vulnerabilidad de la mentalización, dado que los pacientes traumatizados pierden la capacidad de reflexionar sobre los estados mentales cuando la emoción, digamos, aumenta. Entonces la idea sería fortalecer la función de mentalización. No a través de la presión, sino que ofreciendo un entorno donde se pueda modelar. Que el terapeuta y el grupo funciona como modelador de mentalización. Cuando uno siente dolor y no puede mentalizar también, el resto del grupo tal vez no sienta ese dolor y sí pueda mentalizar. Esa experiencia de ser pensado por un terapeuta, por 2 terapeutas o por 2 terapeutas y un grupo, es el que va a lentamente lograr una remisión de los síntomas traumáticos. El segundo, que es muy importante, el segundo foco, es el aislamiento y desconfianza, dado que el trauma genera un cierre epistémico, es decir, la persona se retrae del mundo social, teme al juicio de los otros, teme al contacto interpersonal, desconfía de cualquier información obtenida de un otro. Y con estos mismos, digamos, encuadres que les he estado diciendo, la idea es restablecer gradualmente la confianza en la comunicación y el intercambio humano. Una cosa aquí que aparece muy, muy esencial y en cual se diferencia el MBT Trauma Focus de otros es la presencia de la vergüenza, que es una emoción que cruza el trauma. Las personas que tienen trauma como elemento central, entonces van a mostrar vergüenza como un fenómeno también central, que es una emoción que impide que el otro haga precisamente lo que nosotros queremos hacer, que el otro me vea. Es un miedo a que el otro me vea. Es un punto, en esta psicoterapia, es un punto fascinante, es un punto crucial clínicamente, eh, en donde aparece algo que Fonagy y Bateman ya vienen llamando hace 20 años el alien self o el self ajeno, que es una parte del yo que ha sido colonizada por la voz del abusador o del entorno, digamos, abusador o negligente. Esa es la voz que aparece como en Lynn, como soy asquerosa, soy repugnante, soy culpable, nadie me podría querer, mi existencia es un error, etc. En terapia lo que se hace es trabajar para que esa voz pueda ser identificada, nombrada y finalmente diferenciada de el self auténtico. Y por último, la vigilancia epistémica. Y tal vez no sea muy capaz de meterme en este tema hoy, porque ya veo que ya se me acabó el tiempo. Yo siempre me paso, si van a tomar el diplomado, tómense una media hora más de cada clase que haga yo, porque eh, me paso siempre. Eh, que es esta idea de la falta de confianza, ¿no? Porque tras la traición, tras el abuso, la mente traumatizada se vuelve hipersensible a cualquier señal social que podría estar indicando algún peligro interpersonal. Por lo tanto, los gestos ambiguos de la gente alrededor de ellos, pero crucialmente de un terapeuta, por ejemplo, eh, se pueden interpretar como peligrosos. Y entonces el tratamiento trabaja para transformar esa vigilancia
en discernimiento, permitiendo distinguir entre amenaza real y proyección de la amenaza. Estos 4 focos están trabajando constantemente en la terapia, no son necesariamente secuenciales, si bien les puse un número para contarlos y no para ponerles una secuencia. Y en las sesiones aparecen varios de ellos, a veces mezclados unos con otros. La idea es un poco que el paciente, que el terapeuta logre reconocer en qué punto del proceso está la mente del paciente, qué es lo que está mostrando ahora, y cómo el terapeuta ajusta su propio nivel de mentalización a ello. Es diferente a otras terapias del trauma, porque en ningún caso se busca, como ustedes ven aquí no, son 4 focos clínicos, en ninguno de ellos aparece la palabra trauma. Porque el MBTF no busca una exposición directa, no busca una catarsis emocional. De hecho, precipitarse hacia el contenido traumático sin la experiencia de la mentalización propia por parte de un otro, sin esa instauración del modo nosotros, digamos. Los que trabajamos con mentalización pensamos que puede ser iatrogénico, y en el caso de Lynn lo fue. Digamos. Ella tenía terapias que terminaban con una desesperanza aún más profunda. Si bien en algún momento el trauma se va a contar. El trauma no se cura con más trauma, obviamente. No se cura con el desborde ni la catarsis emocional, sino que con la capacidad de pensar en compañía de un otro. Y así es como se establece esa seguridad, se hace de manera bien concreta. En el grupo, por ejemplo, se escribe cuáles son las reglas, cuáles son, hasta qué momento vamos a llegar. eh, Vamos a anunciar que en algún minuto vamos a tener que hablar del trauma, pero a ver, ¿cuánto rato vamos a hablar cada uno del trauma? ¿Y qué pasa si nos pasamos de ese rato? ¿Y qué pasa si no puedo hablar porque me pongo a llorar? ¿Tengo que seguir haciéndolo? ¿Me van a obligar? ¿Vamos a parar? ¿Va a parar el grupo entero? Etcétera. Cuando esas reglas se ponen y son discutidas durante muchas sesiones, esta es una de las partes más largas de la terapia, luego hay procesamiento de memorias traumáticas en el grupo. Es decir, cada miembro del grupo, 1 o 2 miembros por sesión, cuentan las memorias de estos traumas. A diferencia de la exposición clásica o comportamental, aquí no se busca revivir los recuerdos, ni detallar, ni hacer relatos con detalle, sino constantemente ir a comprender el impacto ahora. Los pacientes pueden compartir, y a veces les pedimos que compartan narrativas en grupo, pero siempre le pedimos al grupo que acompañe esto. La idea es pensar en esas consecuencias actuales de un trauma pasado en un grupo. La idea no es ir a pensar qué es lo que estaba pensando mi padrastro cuando me abusó, sino que cómo ese abuso de mi padrastro ahora tiene consecuencias reales. Y como, por supuesto, la persona que está contando el trauma va a estar emocionalmente con arousal, va a ser difícil, y son los demás en el grupo y los terapeutas los que van a ayudar a hacer ese pensamiento, van a mentalizar a esa paciente. Lo que, lo que sucede es que el trauma pasa de ser un secreto privado a una historia mentalizable por los otros primero y por el propio paciente después. Y los terapeutas lo que vamos a estar haciendo ahí es poner especial atención a cómo se está mentalizando en el grupo. Y vamos a tener en cuenta si se está haciendo automáticamente, si se está haciendo de manera forzada, si se está haciendo con respecto al otro todo el tiempo, o al yo, o si es cognitiva puramente, o si es afectiva puramente, etc. Y vamos a ir estando con distintas técnicas que lamentablemente no tengo tiempo a ver aquí, distintas técnicas para poder guiar esa mentalización de un lado a otro. Y una fase tercera es, digamos, cuando el trauma ya ha sido reconocido, pensado en relación con los demás, llega entonces el momento de aceptar todo aquello que se perdió. Porque o los más importantes impactos del trauma en la actualidad es que yo no soy capaz de, es que hay oportunidades que se me han ido de las manos, etc.
hay una infancia ideal que no fue, hay relaciones benevolentes que no existieron, pero hacer el duelo implica no quedar definido por esas pérdidas. Esto va acompañado con la insistencia de los terapeutas de mirar hacia atrás, hacer el duelo, pero siempre la insistencia del terapeuta es, bueno, desde ahora en adelante entonces, ¿qué es lo que podemos cambiar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿En quién podemos confiar? Etcétera. En el caso de Lynn, las intervenciones claves fueron precisamente eso: validar, no confrontar, pero sí marcar los momentos en que alguien self aparecían, favorecer esta distinción entre el yo y el trauma y estar constantemente validando la experiencia subjetiva de esa persona, de estar hablando en sesión, ¿no? Que eso es lo importante, del aquí y el ahora. Mentalizar el trauma, entonces, desde esa perspectiva, significa reabrir el contacto entre las mentes, y la mente se reorganiza o se rearma, digamos, en relación con un otro o con otros. Y cuando uno es visto y comprendido, la vergüenza tiende a disolverse, que ya no hay razón para tener vergüenza. Bueno, sé que se deben haber quedado con muchas preguntas, ojalá, y con un cierto interés. Vuelvo a repetir esto: no vengo a vender, vengo a regalar. Así que, si bien mi mail está en internet y todo, y cualquiera de ustedes me puede llamar o, perdón, escribir cuando quieran acerca de este y otros temas. También eh, les cuento acerca de este diplomado de teoría y abordaje clínico en mentalización. Van a ser 20 módulos con personas de distintos países, entre ellos Peter Fonagy, el creador de la teoría, pero también tenemos profesionales de España, de Alemania, de Argentina, etcétera. Y de los y chilenos, porque dicen por ahí si es chileno es bueno, perdón a los que no son de Chile en el grupo, pero me sale el nacionalismo ya que estoy tan lejos. Eh, Vamos a ver casos clínicos, vamos a supervisar formulaciones, eh, y la idea es que ninguno de las personas que sale de que completa este diplomado sale como experto en MBT o en, si bien vamos a ver el MBT, está mi cursor, bueno, en fin. Eh, si bien el MBT es importante que lo veamos, hay un par de módulos de MBT, eh, es que ustedes logren tener tal familiaridad con el concepto de mentalización que lo puedan empezar a utilizar en el trabajo que ya hacen. Entonces, por ejemplo, los últimos 3 módulos son acerca de cómo integrar la teoría de mentalización en otras terapias, sobre todo en el caso del psicoanálisis, que un colega argentino, Gustavo Lanza Castelli, también, digamos, el escritor más importante en mentalización en español, eh, él tiene todo un sistema en el cual él agarró mentalización y lo metió al psicoanálisis clásico, a la psicoterapia psicodinámica, en fin, sin necesidad de tener un grupo, sin necesidad de tener un MBT propiamente. Las inscripciones ya están abiertas, llame ya, eh, y ojalá que los vea en el diplomado. Y si no, bueno, pero si se quedaron con todavía dudas, escríbanme, eh, quedemos en contacto. A mí me gusta trabajar con gente, como a todos ustedes, pero me encontré, tal vez demasiado tarde, de que el trabajo de psicoterapeuta es mucho más aislado de lo que me hubiese gustado. Y por lo tanto, la gente que me acompaña son mis colegas. Así que acompáñenme. Bien, pues lo dejo hasta aquí. De repente, si hay alguna pregunta, por ejemplo, podríamos verla, pero eh, si alguien quiere levantar la mano, yo contestaría una preguntita, después los dejo porque eh, van a ser objetos de un sorteo, si no me equivoco. Sí, vamos a pedirle a alguien que levante la mano si es que tiene alguna duda. Veo preguntas en el chat.
Mira, aquí hay una en el chat que me gustó mucho. Dale. Justamente lo yo estaba hablando, pero no me voy a demorar nada en responderla, que es, Ignacio pregunta, perdón, Francisco pregunta, Nico, ¿se puede aplicar si se trabaja, digamos, la mentalización, si se trabaja desde otras perspectivas no psicoanalíticas? Sí, se puede. Ujú. De hecho, vamos a ver que, si bien la teoría proviene de ideas psicoanalíticas, el MBT mismo, yo no lo llamaría una terapia psicoanalítica, fíjate. Tiene mucho de cognitivo-conductual y psicodinámico, pero tiene mucho de cognitivo-conductual. Y existen manuales, por ejemplo, de MBT para familias que son terapia sistémica, básicamente. Sí, hay por ahí un libro de MBT para familias de Peter Fonagy y Aya Asen, que es uno de mis libros favoritos de psicoterapia. Así que busquen Mentalization Based Treatment Families y les va a aparecer, que es terapia con técnicas sistémicas. Y muchas de las intervenciones que utilizamos cuando trabajamos desde la mentalización, y es lo que nos permite un poco la teoría también, es que sin importar cuál es tu avenida preferida en términos de orientación teórica, que enriquezcas tu propia práctica con intervenciones al menos que están alineados más o menos con la teoría, pero que sirven para fomentar la mentalización. Porque después de todo, en cualquier psicoterapia, no solamente en trastorno de personalidad o trauma complejo, etcétera, lo que nosotros les estamos pidiendo a nuestros pacientes cuando ellos se sientan enfrente de nosotros es que mentalicen. Y en muchos casos nos encontramos con que las personas no pueden hacer eso muy bien. Y a veces es el inicio de un trabajo más profundo o en otra línea, es intentar fomentar mentalización dentro de la psicoterapia al comienzo o en momentos de crisis. Liliana dice en el chat que ella estaría súper feliz de ganar el seminario. Sí, claro. Entonces lo dejamos a la suerte. Aquí no hay elegidos. Sí, Ya, claro, yo me imagino que, bueno, Liliana lo dice, pero que ojalá que todos estén felices de ganárselo. sí, yo creo. Como se concursa los que se inscribieron, vamos a hacer un sorteito después de que despidamos a Nicolás para que se vaya a descansar. Vale. Yo creo que con Una esa pregunta película, nomás, ¿te hago perdona, esa perdona, pregunta Katy. o es? Una Dale, pregunta más que dale, me dale. gustó, que es de Natalia, Natalia Velázquez, que es, ¿qué trastornos clínicos se ven más frecuentes cuando hay exceso de mentalización o hipermentalización, que es un concepto de la teoría de mentalización? Primero que nada, se observa en un trastorno normativo, es decir, un trastorno normal que se llama adolescencia, ¿vale? La adolescencia está cruzada por qué me miró el tipo, sobre todo el tipo que me gusta, por qué me miró hoy. ¿Será mi chaqueta? ¿Será el maquillaje? Será esto otro? En fin, ¿por qué esta persona como que me hizo un desdén? Y te desvives pensando en eso. Pero la hipermentalización existe también en trastornos de tipo obsesivo, de personalidad o agudos, ujú, y en momentos de varios trastornos en los cuales también aparece este modo de como sí, de pretender, ujú, donde la hipermentalización en realidad está desconectada de la vida emocional. Bien, ahora sí que te dejo, Karim, perdón. Vaya nomás, Nicolás, muchas gracias entonces por la ponencia de hoy. Espero que puedas descansar y yo me quedo con el resto de los chicos acá. Y vale, voy a parar y les digo buenas noches, que estén muy bien. Chao. Chao.